largo de estos meses, sin duda, la relación de ellas con los temas tributarios, financieros, presupuestarios, han hecho evidente la presencia conjunta de estas dos ministras en nuestra mesa redonda, como lo hicieron cuando se presentaron estas medidas a finales de marzo, principios de abril. Hoy pues nos acercaremos también a las decisiones que en el ámbito financiero, tributario, presupuestario, de precios, se han preparado, se han previsto para las 3 fases de la etapa de recuperación post-COVID. Me gustaría, ministra Macy, comenzar, igual que hicimos con la ministra de Trabajo, hablando de aquellas medidas que son generales y que se mantienen en las 3 fases de la etapa de recuperación post-COVID-19. Sí, bueno, Randy, buenas noches para ti, reiterar para nuestra colega, la compañera ministra del Trabajo y Seguridad Social, para todos los televidentes y radiovidentes. Efectivamente, un poco para el mejor entendimiento, yo creo que es bueno que empecemos por las medidas generales y sobre todo aquellas medidas de carácter financiero, tributario, presupuestaria, que se van a mantener en igualdad de condiciones tanto en la primera, segunda como tercera fase de esta primera etapa que, como bien se ha explicado, es una etapa de recuperación y, como reiteraba la compañera ministra de Trabajo, al ser una etapa de recuperación, pues nos lleva a un rompimiento en la adecuación de un grupo de medidas para transitar precisamente hacia la normalidad en un grupo importante de sectores y esferas de nuestro país y donde el sector financiero, el sector tributario y sobre todo las medidas presupuestarias pues también van en algunas de ellas ajustándose y adecuándose al tránsito hacia esa normalidad cuyas pautas, por supuesto, la van a marcar las 3 fases que han sido explicadas. Pero siempre va a haber medidas de carácter general. Yo quiero reiterar algo porque creemos que es importante, y tú lo explicabas, y el primer ministro también, y nuestro presidente. Incluso hay una referencia importante en el recién artículo publicado por nuestro presidente y un destacado científico en cómo nuestro país, desde un inicio, para el respaldo y el enfrentamiento a esta pandemia, que además poco conocida, que además nos ponía en determinadas condiciones, Cuba fue uno de los países que desde el principio concibió todo el respaldo de las medidas presupuestarias y de los paquetes fiscales en función también de salvar vidas y en función de respaldar precisamente desde el presupuesto todas las medidas higiénico-sanitarias y todo el respaldo desde el punto de vista financiero para la vitalidad y sostenibilidad de todos los centros, tanto hospitalarios como los de aislamiento, unido por supuesto a la prioridad en los recursos materiales, y en torno a ello entonces la garantía de las medidas financieras y que en el orden tributario también eran necesarios adoptar desde un inicio para proteger a nuestras empresas, para proteger a los diferentes actores de la economía, incluyendo los modelos de gestión estatal. Es decir, es la protección del trabajador, pero también es la protección, es el respaldo y el acompañamiento a los actores económicos, algunos de ellos con afectaciones en sus niveles de actividad durante esta etapa y otros en los que realmente pues incrementaron sus niveles de actividad pero con determinadas adecuaciones. Y precisamente vamos a estar hablando entonces qué pasa con esas medidas de carácter financiero, presupuestario y de precios, algunos con impacto desde la actividad económica y por supuesto a otros con impacto de la población. Entonces, por ejemplo, ¿de qué medidas generales estamos hablando? En primer lugar, yo creo que aquí hay que ratificar algo que se decía por la dirección del país y lo reiteraba el viceprimer ministro Alejandro en la intervención del jueves último, la necesidad del ahorro energético, la necesidad que tenemos que para evitar afectaciones en el servicio de electricidad a la población se mantengan todas las medidas de ahorro.
Por tanto, esta es una medida transversal de carácter general y que también transita por el nivel de responsabilidad que tengamos todas las entidades del país de contribuir a esto y sobre todo al desplazamiento de las actividades productivas en los horarios picos que nos permitan entonces estar en mejores condiciones de racionalizar el uso de combustible y evitarnos, por supuesto, los apagones, lo que se ha ido logrando hasta este momento y como la población aprecia desde los noticiarios, pues a través del Consejo Energético que preside además nuestro comandante de la Revolución, el compañero Ramiro Valdés, pues hay un chequeo sistemático a este tema. Estamos hablando de la energía eléctrica, pero yo creo que tenemos que ir hacia ratificar todas las medidas de ahorro, tanto en los recursos materiales, en los recursos financieros y sobre todo la reducción de gastos en todos los sectores, tanto en el sector presupuestado, que está siendo objeto de un ajuste precisamente a partir de todas estas medidas que se han ido adoptando y sobre todo las proyecciones en la economía y por supuesto teniendo presente las prioridades. También se van y se mantiene como medida general que aquellas pérdidas que se produzcan en las empresas, es decir, en el sistema empresarial asociadas o generadas por el enfrentamiento a esta pandemia o como resultado de ella, pues se cubran, las empresas puedan cubrirlas con sus propios recursos y con sus propias reservas, fíjense, que han sido creadas para asumir pérdidas en contingencia. Las empresas tienen creada una reserva que la utilizan en circunstancias, por supuesto, de desastre, de estas epidemias. Y cuando esto no puede cubrir la totalidad de esa pérdida, pues entonces solicitan al Ministerio de Finanzas la evaluación de su financiación. Esto en todos los sectores de la economía y en el sistema empresarial donde se dé la misma. Asimismo, se mantienen durante las 3 fases de la primera etapa de recuperación la evaluación de aquellos casos de las entidades empresariales que necesiten los aplazamientos en el pago de los impuestos, sobre todo en el impuesto sobre las utilidades derivados de ese resultado empresarial y el rendimiento de la inversión, porque la afectación en determinados niveles de actividad e incluso también las medidas que en su momento orientamos para que se facturaran en niveles aceptables hacia ese consumo social, pues pueden afectar en determinado momento o temporalmente o en función de la pérdida que obtenga la empresa, la liquidez necesaria para enfrentar entonces el pago de las obligaciones tributarias. Entonces, ante estos escenarios, pues se van a mantener la evaluación y pueden solicitar las empresas el aplazamiento puntual tanto de las obligaciones relacionadas con las utilidades empresariales como incluso otras facilidades de pago en otros tributos que no necesariamente tienen que ser las utilidades. Además, reiterar que esta medida, incluso que se mantiene en las 3 fases y que son entendibles, también se aplican en el sector de la inversión extranjera, porque ha habido modalidades de inversión extranjera que han tenido esta afectación. Pero además nos ha llegado la preocupación también de las cooperativas no agropecuarias, incluso de otras cooperativas también que han tenido afectaciones en sus niveles de actividad, ya sean porque han tenido una reducción importante del servicio que prestan o porque han reducido los precios o los valores a lo que los presta y otras incluso que han tenido que cerrar en determinados momentos. Bueno, las cooperativas también pueden hacer esta evaluación porque también dentro de las normas financieras y contables que llevan, pues tienen la creación de estas reservas a las que nos referíamos y pueden solicitar ante la Administración Tributaria, ante una falta de liquidez, pues entonces la solicitud del aplazamiento de pago de sus
obligaciones. ¿Tendrían que pagar algún interés por la mora, por el pago, ministra? Explicar y reiterar también que cuando este aplazamiento se da por estas circunstancias, se reitera que todos estos aplazamientos a las personas jurídicas es sin intereses moratorios. Por tanto, estaríamos hablando de un aplazamiento que tiene, por supuesto, una gradualidad, y por ser puntual y por ser la causa que lo origina precisamente estas medidas del COVID, no van a estar sujetos a intereses moratorios. Así también se va a mantener la bonificación en el pago a cuenta del impuesto sobre utilidad. Acuérdense que este impuesto sobre utilidad es el impuesto clásico que pagan nuestras empresas, aunque pagan otros tributos, porque precisamente es el que se deriva del resultado. Al tener afectaciones, pues pueden solicitar la aplicación de una bonificación, es decir, pagar menos impuestos que el que está establecido en la legislación. Hoy el impuesto sobre utilidad en las empresas estatales tiene como tipo impositivo la aplicación de un 35% de la utilidad y pueden pedir se le aplique hasta un 25% y así según el sector de que se trate, y por supuesto es a solicitud de las empresas, también aplicable al sector de la inversión extranjera. Pero también se queda en las tres fases la necesaria medida a la que nos referíamos inicialmente de la contención del gasto en el sistema empresarial. Ante esta afectación en un grupo de sectores, sobre todo productivos, de determinados niveles de actividad, siempre hemos reiterado aquí en las mesas, bueno, no podemos mantener el mismo gasto fijo. No es solo para el presupuestario, sino también para el empresarial. Exactamente, el empresarial si tiene menos nivel de actividad, produce menos o presta menos servicios, se supone que tienes que entrar a reducir determinados gastos y sobre todo aquellos gastos que están asociados a ese nivel de actividad que se está afectando. Así también se va a mantener en las terceras etapas en que los gastos que incurran determinadas empresas o sociedades mercantiles de capital 100% cubano por un grupo de tareas que le han sido asignadas para enfrentar esta epidemia, tienen que hacer determinadas tareas en las que tienen que incurrir en gastos porque son tareas que se le han sido asignadas por los consejos de defensa, dígase a nivel provincial o a nivel municipal, pues entonces estas empresas van a estar siendo resarcidas de estos gastos en función de esas tareas vinculadas al enfrentamiento de la COVID. ¿Y cómo pueden reflejar eso? Cumpliendo con una medida que se va a mantener también en las tres fases y que nosotros hemos sido enfáticos en eso, y es en mantener el registro y control de los gastos derivados de las medidas para enfrentar esta epidemia. Medidas de gasto y registro diferenciados que no solo llevan el sector empresarial, también el sector presupuestado, porque como estamos ante una situación excepcional, novedosa, donde el presupuesto como expresión financiera de la voluntad del país de enfrentar y salir victorioso de esta epidemia, también tiene que contabilizar los costos de la misma. Y como siempre hemos hablado, estaremos incluso divulgando con los ajustes del presupuesto 2020 el costo incluso de estas medidas, que ha tenido un costo importante para el presupuesto del Estado, del cual nos tenemos que recuperar. Por eso estaremos hablando de la estrategia, por eso estaremos hablando que hay medidas que ya van a tener una gradualidad en la fase, porque necesitamos que todos trabajemos cuidando las medidas de distanciamiento físico, cuidándonos además de la concentración de personas, cumpliendo con todas las medidas sanitarias, pero el país necesita que se produzca, primero para que haya bienes para la población y segundo para que haya ingresos que puedan ser redistribuidos en función de la sostenibilidad de las actividades sociales del país, bueno, todos sabemos que si algo ha dado muestra esta etapa es precisamente que nuestro país en términos de beneficios sociales, de desarrollo social, ha estado preparada para enfrentar situaciones como esta, precisamente por la prioridad que se le da a la salud pública en Cuba. Y algo que se refería a la compañera Marta
y que creemos que tiene que ser parte ya del sistema de trabajo de la ONAD, que es precisamente la atención diferenciada a los contribuyentes que son adultos mayores. Esa medida por parte de la Oficina de Administración Tributaria, Randy, llegó para quedarse. Es decir, yo creo que esta es de las medidas que seguirán funcionando. Nuestro país, en términos de dinámica demográfica, es un país que va hacia el envejecimiento y entonces necesitamos también atender a nuestros contribuyentes, adultos mayores, de una manera más personalizada, de una manera más directa y que se sienta también atendido no solo por las instituciones sociales, sino por su administración tributaria de la que ellos entonces son contribuyentes. Y esa es una medida que la ONAD va a mantener no solo por vía telefónica, sino también a través de la visita a estos contribuyentes, correo electrónico, es decir, todas las medidas o acciones que puedan adoptarse para evitar que nuestros contribuyentes adultos mayores se trasladen a las oficinas. Son parte de las medidas que se han tomado, que muestran las potencialidades que tenemos para dar mejores servicios a nuestro pueblo y también de las cosas que nos muestran las reservas que todavía tenemos en temas como estos. Pero hay otras decisiones, ministras, que sí van a tener adecuaciones durante las 3 fases de esta etapa de recuperación, esta primera etapa de recuperación de la COVID-19. Me gustaría concentrarme en este primer momento en los temas presupuestarios y tributarios que tienen un impacto particular en toda la sociedad y que van a tener varias de esas medidas de adecuaciones en estas tres fases. ¿Nos pudiera explicar en esos 2 ámbitos, presupuesto y el tema tributario, cuáles son las adecuaciones? Sí, hay un grupo de medidas que hemos adoptado que van a tener adecuación. Vamos a explicar en primer lugar algunas tributarias, pero que al propio tiempo tienen un impacto en los financiamientos. Por ejemplo, una de las medidas que se adoptaron en correspondencia también con las medidas adoptadas por la Dirección del País en los tratamientos laborales y de garantías salariales es que ante el pago de garantías salariales que reciben los trabajadores no se está gravando el impuesto sobre ingresos personales y la contribución especial a la seguridad social. Pero al propio tiempo las entidades empleadoras, cuando pagan la garantía salarial, no tributan al presupuesto por esa garantía el impuesto por la utilización de la fuerza de trabajo que en condiciones normales pagan, ni la contribución a la seguridad social. Esta medida, y quiero aclarar incluso porque en la norma nuestra se acota que la contribución a la seguridad social en el caso del sector presupuestado es a partir de que reciban el 60% como garantía salarial, porque el primer mes el trabajador recibió el 100%, estas medidas de no pago de la contribución y el impuesto sobre ingresos personales, estamos hablando del trabajador estatal, del trabajador que está presente tanto en la empresa estatal como presupuestado, y del no pago de los impuestos asociados a las garantías, a los salarios por parte de las entidades, se mantienen en la primera fase y en la segunda fase. Por tanto, son medidas que vienen a restablecerse durante la tercera fase. ¿Eso está en correspondencia con la misma decisión? En correspondencia con la decisión explicada por la ministra de Trabajo. Des en cuenta que estas son medidas dictadas por el gobierno que tuvieron una coherencia, que tuvieron una conectividad, que además tuvieron una integración y por tanto, si estamos diciendo que en esa tercera etapa ya no debe haber garantías salariales porque ya estamos en una fase prácticamente de recuperación, pues entonces disminuyen prácticamente al mínimo y no deben pagarse garantías salariales. Si existiera, como explicó la ministra del Trabajo, alguna excepcionalidad, pues se solicita al Ministerio de Finanzas y Precios puntualmente y por supuesto entre ambos ministerios realizamos las consultas correspondientes para esta financiación. Está también el financiamiento del presupuesto a las entidades empresariales de los recursos que hoy están requiriendo para entonces poder hacer frente a esas garantías salariales.
Hay sectores como el sector del turismo que tiene una afectación importante en sus ingresos. Y aun cuando hay un grupo de trabajadores que se mantienen en las labores de mantenimiento, de sostenimiento de nuestras instalaciones hoteleras, hay un grupo de trabajadores que están interruptos laboralmente. Pero también tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, que hay una afectación en sus ingresos en esas empresas de turismo porque su principal actividad no la están realizando. Entonces ahí está el respaldo del presupuesto ante el pago de esa garantía salarial. Así con otros sectores como explicamos también el sector empresarial de la cultura que se han respaldado un grupo de garantías salariales. Entonces ese financiamiento se mantiene en la primera fase de recuperación y en la segunda y tercera fase donde ya vamos a una mayor recuperación, donde los niveles de actividad empiezan entonces a adecuarse y empiezan a generarse mayores niveles de actividad, estos pagos pasan a ser asumidos por las empresas. Es decir, aquellos pagos que tengan que mantener por concepto de garantía, como va a haber otras actividades que la pueden hacer, pues se asumen por las empresas y en aquellos casos en que la situación financiera realmente está agravada por las causas que originó el enfrentamiento a esta epidemia, pues entonces se solicita puntual y excepcionalmente al Ministerio de Finanzas esta financiación. Ahora vamos a hablar un poco de las obligaciones tributarias en el sector no estatal. Ya hablamos un poco de las obligaciones tributarias, qué tratamiento van a tener en el sector empresarial, que incluso se quedan en las tres fases. Una de las medidas que más se explicaron en la mesa fue la relacionada con el aplazamiento del pago de obligaciones tributarias por parte de las personas naturales. Porque ¿qué pasa? El COVID llega en un momento en que el país estaba en pleno proceso de declaración jurada del impuesto sobre ingresos personales y que además de mantenerse el pago de las obligaciones corrientes que tú generas por actividad, muchas personas naturales estaban en su proceso de declaración jurada. Estamos hablando de prácticamente el 50% de nuestros trabajadores por cuenta propia, estamos hablando de nuestros artistas y creadores, de los comunicadores sociales, estamos hablando de nuestros campesinos, los productores agropecuarios individuales que comenzaron su campaña en el mes de marzo de declaración jurada, los trabajadores cubanos que laboran en sucursales de compañías extranjeras en el país o de agencias de prensa o de representación, es decir, un universo bastante amplio. Y, insisto, estaban las obligaciones corrientes que se iban generando mes tras mes. Y se adopta la medida de un aplazamiento de estas obligaciones, tanto de los pagos mensuales como de la liquidación del proceso de declaración jurada, es decir, la presentación de la declaración jurada y liquidar en el banco el pago que corresponda. Esta medida de aplazamiento se mantiene en la primera fase. Por tanto, en la primera fase, reiteramos, están aplazadas las obligaciones de pago. No hay que ir a las oficinas bancarias a pagar. Y, bueno, por supuesto, ni a las oficinas tributarias a presentar el modelo de declaración jurada. Y entonces, en la segunda y tercera fase, y de esto voy a aclarar un grupo de aspectos que nos parecen importantes, se comienza, sobre todo en la segunda, a restablecer los pagos aplazados, es decir, se activa de nuevo las obligaciones de pago que quedaron interrumpidas durante esta etapa de enfrentamiento a la epidemia. Pero aquí, importante, cuando nosotros decimos se interrumpe porque ya un grupo de actividades de trabajo por cuenta propia y también en el ámbito artístico van a ser posible irle ejerciendo, pues por supuesto ya esas personas que van a ir recuperando, como explicaba Martica, el ejercicio de su actividad, pues entonces ya van a estar en condiciones de pagar esas obligaciones. Pero estamos claros que no lo pueden hacer en el primer mes y quizás ni en el segundo. Entonces se está evaluando dar un plazo de hasta 6 meses a partir de que se activen estos plazos para que entonces las personas naturales vayan y paguen estas obligaciones que quedaron interrumpidas. Pero como estamos yendo también dentro de la estrategia
económica, incluso dentro de la propia conceptualización, dentro de los propios lineamientos y eliminando trabas a partir también de mecanismos más financieros, pues entonces estamos ofreciendo una bonificación sobre el monto o el importe del impuesto que tienes que pagar por cualesquiera de las obligaciones, dígase lo mismo la declaración jurada o por el impuesto sobre los servicios o por la tasa de erradicación de anuncios. Pongo ejemplos. Si usted eso que tiene aplazado lo paga en los primeros 60 días y no espera los 6 meses, entonces la administración tributaria le ofrece la posibilidad de que usted se reste un 5% de ese impuesto a pagar. Lo mismo que se hace normalmente hasta el fin de febrero. Exactamente, pero nosotros lo estamos dando en este caso por el interés, por supuesto, que tenemos, primero, de que se adelanten estos pagos y segundo, además, de que nuestros contribuyentes, que además estamos convencidos, insisto, de que será así, pues cumplan disciplinadamente con estos pagos que además les hacen falta presupuesto. Estamos hablando de todas obligaciones fiscales que van a los presupuestos de nuestros municipios, que ante la afectación incluso del COVID, no solo en este caso por la afectación de los trabajadores por cuenta propia, sino también las propias afectaciones en el sistema empresarial, han tenido que recurrir al presupuesto del gobierno central solicitando anticipos porque se ha sentido pues tensiones en las cajas de los presupuestos municipales, tienen menos ingresos, recaudan menos y por tanto todo lo que pueda ayudar en esta fase a que cumplamos nuestros compromisos, como el Estado también ha venido cumpliendo con ellos, pues estamos seguros que será mucho mejor, no solo para nuestros trabajadores, sino también para el país. También se adoptó la medida de dar la facultad a los consejos de administración municipales de reducir hasta un 50% las cuotas tributarias mensuales que pagan los trabajadores por cuenta propia en función de la afectación de los niveles de actividad, no solo por reducción de capacidades, sino también porque muchos vieron reducido su nivel de actividad en función de insumos que no tenían, materia prima que no podían adquirir en las mismas cantidades, y además se le planteó a este tipo de actividades que el pago del impuesto sobre los servicios, sobre las ventas, se mantenían tal cual, tomando en cuenta, fíjense, estamos hablando de que se mantiene el hecho gravable, porque estamos hablando que en un momento, aunque tú sigues generando un impuesto sobre venta, en ese momento yo te lo aplazo para que me lo pagues después. Y entonces esta medida de la facultad de los consejos de administración se mantiene en una segunda fase de reducción de las cuotas tributarias y el pago de los impuestos, vamos a decir, asociados a la comercialización de bienes, pero se va a iniciar una etapa de revisión de las cuotas tributarias, porque también en esa fase de recuperación, como se ha explicado aquí, hay un grupo de actividades que no se van a poder seguir ejerciendo de la misma manera. Y por tanto, en el ejercicio de su actividad, llevan menos entrada de personas, reducción también de la prestación de un grupo de servicios que le generarán, por supuesto, menos ingresos a las personas que ejercen la actividad. Estamos hablando del tema de las cafeterías, estamos hablando también de los restaurantes, estamos hablando en determinados arrendamientos con determinadas características, las actividades, por ejemplo, asociadas a la recreación, como son los bares, que entonces sí se va a mantener la medida de que hay que evitar la concentración de personas y según las fases tiene que respetarse el distanciamiento físico, pues ya no podrán entrar la misma cantidad de personas. También los trabajadores por cuenta propia, como explicaba la ministra, se reorientarán a otras actividades o se reorientarán dentro de sus propias actividades, porque lo importante es que todas las personas que tienen un empleo lo ejerzan y obtengan eficientemente utilidades de tanto del sector estatal como el no estatal. Pero entonces, ¿qué va a pasar en la tercera fase? Va a haber una adecuación de las cuotas tributarias en función del escenario en el que vamos a estar y siempre cumpliendo con los principios de equidad
y generalidad en la carga tributaria y sobre todo de progresividad. Pero a nosotros nos parece que es justo, en función de esa equidad del sistema tributario cubano, también hacer un grupo de adecuaciones a las cuotas tributarias en función de la reducción, insisto, de esas capacidades o la disminución de los niveles de actividad por falta o por una reducción en los insumos y materias primas. Pero insisto, el punto de partida es que todos nos incorporemos, que todas las figuras se incorporen a generar, por supuesto, niveles de actividad, generar productos y servicios. Todas son medidas que tienden a beneficiar a los trabajadores por cuenta propia en el ámbito de las cargas impositivas y además, bueno, el aliciente también de aplicarle el mismo 5% que se aplicó hasta febrero, pues volvérselo a aplicar en estos primeros 60 días de manera de incentivar también que los contribuyentes paguen rápido, y es necesaria esa contribución también al presupuesto y además, del país. Serán avisados de cuándo empiezan los términos, claro, porque también es muy importante en función de cuando el país vaya decretando las diferentes fases, también no todas las actividades se incorporan de la misma manera, que nosotros sabemos también que eso es una preocupación. No es igual el transportista que el arrendador, claro, y no es igual el arrendador que un artista. Entonces, en función de eso, la administración tributaria tiene diseñado, por supuesto, la estrategia de comunicación de cómo informar, oye, ya tú entraste, ya además el país en esa integralidad de todas las medidas, pues también va informando las que van tomando mayor medida en las diferentes. Bueno, hablábamos con la ministra de Finanzas y Precios sobre medidas presupuestarias y tributarias que tienen evolución en las tres fases de esta primera etapa de la recuperación post-COVID-19, pero hay también otros asuntos que atañen a las actividades que atiende el Ministerio de Finanzas y Precios y que tienen también pues evolución durante esta etapa de recuperación. Hay elementos de precios, las multas, los seguros, que son creo que temas también de interés, ministra, explicar cómo va a transcurrir en estas tres fases de la etapa de recuperación y también que pueda explicarnos cómo se va a garantizar que todas las entidades que participan de estas decisiones vinculadas al Ministerio de Finanzas y Precios, pues se han preparado para ir ejecutando por fase estas decisiones. Sí, cómo no. Bueno, en el tema de los precios, que además ha sido un tema también de los que más hemos reiterado, de los que más se ha hablado y además en que más hemos contado con la participación popular, estamos hablando en temas de finanzas, porque yo creo que también el pueblo ha estado en el combate a la indisciplina, a la ilegalidad, a las manifestaciones también de corrupción, sobre todo al actuar ilícito que tanto vulnera, por supuesto, también a la población, a derechos incluso de la propia población, pero el tema de los precios ha sido un tema puntual. Yo creo que es válido que recordemos que a partir de las medidas del incremento parcial del salario que se produce en el segundo semestre del pasado año, también buscando que precisamente ese salario o ese incremento salarial en el sector presupuestado tan merecido, pues no tuviera efectos contraproducentes en el sentido de no perder la capacidad de compra que estábamos creando a más de 1 millón de trabajadores que ejercen en el sector presupuestados, pues entonces había que regular un grupo de precios importantes tanto por prestación de las entidades del sector estatal como del no estatal, e incluso se dieron un grupo de facultades a las autoridades locales para topar determinados precios y se produce una congelación de esos precios, sobre todo concentrado en el comercio minorista, es decir, en la comercialización hacia la población y en los servicios hacia la población. Y por determinadas razones ha sido necesario mantener esas regulaciones de precios. Después vinieron las medidas del bloqueo más agudizadas en el mes de septiembre, con un fuerte impacto en las finanzas del país, en la adquisición de combustible. Todos recordaremos
ese último cuatrimestre del año 2019, donde también resistimos y donde también vencimos, como nos ha dicho nuestro presidente, y bueno, vienen entonces las medidas del COVID, donde incluso no solo se respetaron estas regulaciones de congelamiento de precios, sino que se dieron un grupo de adecuaciones, como por ejemplo la prestación de servicios por parte de las entidades empresariales no debían facturarse con más de un 5% del margen de utilidad, sobre todo para preservar el enmarcamiento de los gastos presupuestarios del sector presupuestado y fundamentalmente en la salud pública. Entonces se adopta la medida de mantener congelados estos precios para mantener protegido en su mayor parte a la población, aunque sabemos que no podemos luchar o enfrentar todas las condiciones que en materia de precios se dan cuando no se cumplen determinadas reglas del mercado, como es el tema de la relación precio-oferta, oferta-demanda y en función de ello el precio, porque hemos tenido la escasez de un grupo de productos que aún con determinadas regulaciones, pues ha habido personas inescrupulosas que han especulado con el precio de esos productos por la propia necesidad que tiene la población, y de ahí las medidas de enfrentamiento. Fíjense que estas medidas de enfrentamiento a las actividades económicas ilícitas han venido acompañadas también de un enfrentamiento en la reventa de estas medidas que no solo responden a una actividad económica ilícita, sino también a una reventa hacia la población y que, como se ha planteado aquí, son medidas que llegaron también para mantenerse. Ahora, en esta primera fase, aunque mantenemos la congelación de los precios, se establece que las producciones locales, o en el caso de las producciones locales, las administraciones, las autoridades de los territorios puedan establecer los precios mayoristas. Porque ya se ha explicado aquí, el país necesita producir alimentos, el país necesita que se hagan producciones propias, pero también tenemos que ir a un desarrollo local y a un desarrollo territorial sostenible, sobre todo priorizando la producción de alimentos y sobre todo la generación de mini industrias que nos permitan resolver necesidades puntuales y territoriales que además forman parte también de ese balance o formarán parte también de ese balance alimentario. Entonces tenemos que crear los mecanismos que sean más fáciles en la aprobación de ese precio, que es de producción local, que es de producción territorial y que casi siempre derivado del aprovechamiento de las tierras de esos territorios y de las materias primas presentes en esos territorios. Y así estará la primera y la segunda fase, pero en la segunda fase tenemos un gran reto, y es que se presenta la aprobación gubernamental para entrar ya en la tercera fase, la actualización. Creo que hemos hablado varias veces y tú nos has invitado, bueno, cuando vienen aquí a la mesa, la actualización, la necesaria actualización de la política de precios en el país, mirando los precios como un instrumento regulador también del desarrollo económico, de la valoración de esa necesaria competencia, de ese necesario uso de mercados de referencia y sobre todo buscando también una política de precios que tenga conexión con la política fiscal, que además por supuesto nos lleve también a estimular más la eficiencia y la productividad en el trabajo, y entonces en esa tercera fase entraremos con la actualización de una nueva política de precios, insisto, sobre todo también buscando mecanismos de carácter financiero, mecanismos indirectos como estímulo a ese necesario incremento de las producciones. Buenas noticias. Y en el tema de las multas, en la primera fase se mantienen las medidas adoptadas durante el enfrentamiento al COVID, y es que las multas que se imponen por contravenciones e infracciones en esta etapa, sobre todo enfrentamiento de contravenciones de carácter sanitario porque se violan las medidas higiénico-sanitarias o por algún actuar ilícito
que generó la aplicación de multas derivadas del artículo 8.3 del Código Penal, pues entonces se van a mantener su cobro a través de las unidades de la PNR o las oficinas que hayan habilitado los consejos de defensa municipales, porque como sabemos no se están prestando los servicios desde las propias oficinas de control y cobro de multas, pero hay que cobrar las multas que se deriven de este necesario enfrentamiento. Y por supuesto se restablece el cobro pasivo de las multas de infracciones de tránsito y multas judiciales y del Código Penal, como explicamos. Ahora, ya en la segunda y tercera fase se abren las oficinas de control y cobro de multas y comienzan a darse todos los servicios desde estas oficinas de control y cobro de multas, cuidando y preservando, por supuesto, las medidas de distanciamiento social entre sus trabajadores, entre sus especialistas, entre sus gestores de cobro y también con la población. Se reactivan entonces consecuentemente los términos para duplicar las multas. Es decir, si hasta ahora usted estaba en el día, voy a poner un ejemplo, en el día 20 y no había pagado la multa, llegó el COVID, se interrumpió el término. Cuando entremos en la segunda fase, las personas saben que le quedan 10 días para que esa multa no se duplique porque está a punto de vencer los 30 días. Y están todas las medidas relacionadas con el seguro. También nuestras empresas de seguros, sobre todo la empresa de seguros nacionales, que es la empresa que presta más servicios de seguro, tanto los seguros de vida como los seguros agropecuarios a la población, pues suspendió los trámites presenciales ante las oficinas de seguro y se interrumpieron los términos para la concertación o renovación de las pólizas o las reclamaciones de seguro. Esto se mantiene así en la primera fase y ya en la segunda fase se empieza paulatinamente a iniciar la atención presencial a los asegurados nuevos clientes, a actualizar las tarifas y las bonificaciones, así como las comisiones, y en la tercera fase entonces sí quedan restablecidos todos los servicios a nuestros asegurados, incluyendo la atención presencial. Por último, nosotros queremos hablar y hacer referencia a otra de las medidas que en términos de finanzas se adoptaron a favor de la población para también tributar a favor del necesario distanciamiento físico y el aislamiento social, que fue el suspender el cobro de los servicios de electricidad, agua y gas, en las oficinas habilitadas para el cobro de este tipo de servicios, tanto en la Unión Nacional Eléctrica como en las empresas del gas manufacturado, como en las empresas de cobro de agua, es decir, en este caso en la capital, Agua de La Habana, y en las demás las empresas de recursos hidráulicos. Explicar que esto se ha mantenido también por la vía electrónica, es decir, aquella población que no quiere acumular el pago por estos servicios, porque recuerden que los servicios sí se han mantenido facturándose, pues puede irlo pagando, pero no está la obligación de ir hacia estas oficinas. Esto se mantiene así en la primera fase, es decir, que no está la obligación de ir a pagarlo a la oficina. Las personas que quieren lo pueden hacer por la vía electrónica o al cobrador, en el caso de la empresa eléctrica, y entonces a partir de la segunda fase se reanuda el cobro del servicio eléctrico y de gas manufacturado, estableciéndose incluso plazos por estas empresas para el pago de las deudas atrasadas, y por supuesto se reactiva la inspección comercial con los clientes en aras de lograr que se paguen todas las obligaciones que fueron aplazadas. Ahora, como explicaba Randy, y muy rapidito, hay que tomar un grupo de acciones, cada organismo, y en la integración también los organismos entre sí, que garanticen este paso gradual y la implementación de estas medidas. Nosotros vamos a mencionar solo algunas, porque en el orden interno también estaremos informando a nuestra población por los canales de comunicación. La primera es potenciar, y lo explicaba la ministra del Trabajo, de conjunto con los organismos rectores de actividades,
los trámites de oficio en el registro de contribuyentes. Yo creo que esa medida también llegó para quedarse. Todo lo que nosotros, en términos de altas a los contribuyentes, de que se inscriban, y de bajas, es decir, de servicios registrales, podamos hacer de oficio en plena conciliación con los organismos rectores de relación, hay que mantenerlo y evitar trámites de la población para además evitar concurrencias de personas en las oficinas de la ONAT. Le anuncio a nuestros contribuyentes que además forma parte del programa de informatización y sobre todo del gobierno electrónico, que se trabaja aceleradamente en el diseño de incentivos y de bonificaciones a los contribuyentes que paguen los impuestos, las tasas y las contribuciones por la vía electrónica. Y no nos falta mucho para ello. Por tanto, aquel contribuyente que pague en 60 días y además llegada a la segunda fase pague entonces por la vía electrónica, lo más probable es que tenga mayor incentivo porque entonces lo hizo por la vía electrónica. Y en el caso de nuestras oficinas municipales de administración tributaria, que son las que le prestan el servicio directo a la población, adecuarán sus horarios en dependencia de la fase y de las medidas higiénico-sanitarias que rectoreen esta fase, cumpliendo con todas las medidas de distanciamiento físico, pero sin dejar de atender a nuestra población, al igual que las oficinas de multa. Y muy importante, potenciar en todas las oficinas del ONAT y del sistema del Ministerio de Finanzas y Precios la recepción y respuesta a las consultas, planteamientos y quejas utilizando las plataformas digitales. No solo que la población se queje o la población nos dé alguna sugerencia, sino también responderle por esta vía, tanto el Ministerio de Finanzas o el organismo que guarde relación con el contenido de esa petición. Como siempre, reiterar, está ahí en la pantalla, nuestros canales de comunicación. Mañana estaremos respondiendo las dudas, las inquietudes, la ampliación, porque son un grupo de medidas importantes, aquellos que, por supuesto, nos pregunten determinados detalles y precisiones, y como siempre le decimos a nuestra población, están todos los canales de comunicación abiertos, no solo por la vía electrónica, sino también telefónicamente, para que se puedan acercar a nosotros y poderle dar respuesta a sus inquietudes y también a las quejas y sugerencias que, como siempre decimos, son bien importantes.